Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast académico Colaborar. Hoy estamos con el profesor Roberto de la Escuela de Comercio, estamos con la profesora Daniela de la Escuela de Trabajo Social, quienes en conjunto elaboraron un proyecto de innovación en docencia y hoy nos vienen a contar un poquito en qué consistió, cómo fue esta experiencia, cuáles fueron los resultados que obtuvieron en esta iniciativa. Así que bienvenidos a este capítulo, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Súper, la idea es que podamos aquí conversar un poco sobre esta experiencia que ustedes tuvieron para que sirva como inspiración también a sus colegas y se atrevan a hacer más innovaciones y mejorar su docencia. Así que me gustaría comenzar, si ustedes se pueden presentar a nuestro público, contarnos un poquito quiénes son, cuál fue su formación, cómo llegaron a la PUCB y algo anecdótico que nos quieran contar sobre su estadía aquí en esta universidad. Perfecto. Ok, Daniela. parto yo. Bueno, mi nombre es Daniela Yambruno Leal, soy trabajadora social de base, pertenezco a la Escuela de Trabajo Social, soy doctora en política social también y bueno, llevo ya unos 15 años trabajando en esta universidad. Quizás como anecdótico es decir que entré y nunca salí, ¿ya? O sea, en el fondo entré por ahí en el 2005 y finalmente ya hice mi trayectoria laboral acá y mis ámbitos como de trabajo, de investigación y docencia tienen que ver con análisis de políticas sociales en el marco general de las políticas públicas, particularmente mirando los temas de pobreza, desigualdad y mirando lo que son las políticas de asistencia y protección social. Eso en términos generales. Gracias, Daniela. Bien, me presento. Mi nombre es Roberto Yani González, yo soy contador auditor, exalumno de mi escuela, profesor de mi escuela y ahora también director de mi escuela, así que muchos años acá ya en la UPCB. Tengo 2 periodos, empecé como estudiante, después como profesor y después me fui a trabajar al área privada y volví nuevamente a la universidad hace 11 años. Así que vine a buscar, a traer toda esa experiencia que recogí durante todos estos años para llevarlo a nuestros alumnos. Súper. Feliz de estar acá y muy contentos en este desarrollo de este proyecto que hicimos en conjunto con Trabajo Social. ¿Cómo llegaron a trabajar en conjunto? Porque claro, físicamente están muy cerca, ambos están en el mismo edificio, Claro. pero ¿cómo surgió esta idea de poder unirse y complementarse para el desarrollo de este proyecto? Mira, eso empezó en una conversación con el director de Trabajo Social, buscando alguna manera, digamos, de notábamos nosotros que teníamos cosas en común en términos de disciplina. Quizás las carreras son muy disímiles en ese sentido, pero decíamos, nosotros tenemos una cosa, no es la contabilidad, no es la finanza, pero es la organización, el estudio de la organización. Y la organización la conforman personas. Y en esas personas hay complejidad. Y esa complejidad es lo que estudia y lo que nos acaba de decir Daniela, más lo que a nosotros también, en el términos de ser administradores de estas organizaciones, necesitamos saber para optimizar, ¿cierto?, el trabajo de la organización, como también generar espacios que sean cómodos para que las personas se desarrollen. El objetivo principal es también que las personas sean felices, cumplan contentos su trabajo, y para eso dijimos, nosotros tenemos cosas en común y podemos trabajar eso. Así surge. Y encontramos este proyecto en nuestra área de gestión, se lo conversamos al profesor Ricardo, a la profesora Yambruno, y ellos aceptaron gustosamente incorporarse. Así que en eso fue el desarrollo, fue algo, bueno, pertenecemos también a la misma facultad, así que eso también nos ayudó harto. Pero principalmente fue la voluntad tanto del profesor Toro como de la profesora Yambruno en aceptar nuestra invitación. Sí, sí. Bueno, nosotros desde Trabajo Social fuimos convocados ahí directamente y fue una experiencia y está siendo muy enriquecedora finalmente, porque dentro de nuestra facultad yo creo que han sido poquitas las experiencias de investigación o de innovación conjunta, así con 2 escuelas que aparentemente parecieran estar, como dice Roberto, distantes en su quehacer, pero finalmente ambos trabajamos con organizaciones ya sea privadas o públicas. Por lo tanto, nada, o sea, ha resultado muy bien y ahí vamos a contar un poquitito más en detalle de qué se trata el proyecto.
Súper. Oye, entonces entrando en esa misma línea, si nos pueden contar a raíz de qué surge esta iniciativa, qué fue lo que los gatilló a decir, oye, presentemos esta iniciativa e implementémosla con nuestros estudiantes. No voy a decir nada nuevo, que es lo que todos percibimos, ¿cierto? Que hay una disociación entre la academia y la empresa o la calle, habitualmente, como se dice. Y nosotros, conscientes de eso, intentamos de buscar maneras y formas para poder incorporar esos elementos en nuestra academia. Entonces dijimos, a ver, ¿qué nos falta a nosotros en esto? Nos falta acercarnos a las organizaciones, tanto privadas como públicas, y ver cuál es la temática y la problemática que hoy día están viviendo. Y a través de la teoría, ¿cierto? A través de los conocimientos de la academia, nosotros darle forma a eso. Esa fue la motivación. Y bueno, empezamos a contactar organizaciones privadas y organizaciones públicas con y sin fines de lucro para tener un abanico que nos diera no teníamos tampoco un N muy grande, pero sí andábamos buscando que fueran muy distintas para poder llegar a tener una conclusión medianamente válida, digamos, de la problemática que se generan y ver que en las organizaciones independientes, sea su naturaleza, tienen cosas en común. Y eso es lo que nosotros nos motivó en la búsqueda de esto. Fueron apareciendo muchas situaciones que nosotros mismos comentábamos, oye, mira, esto es una organización estatal, pero tiene el mismo problema esta organización privada, con fines de lucro, ¿sí? Y ahí fuimos encontrando cosas que efectivamente a nosotros nos motivó para seguir trabajando en esto y nos dimos cuenta de que nuestros alumnos también necesitaban esto, porque en el futuro van a ser ellos los que van a tomar el rol, ¿cierto?, de producir esos cambios o por último manejar las situaciones que se están generando. Entonces, en ese quehacer fuimos orientando los casos. Este es un trabajo que se hizo con medios audiovisuales y también escritos. Los medios audiovisuales, como te lo comentamos, ¿cierto?, fueron grabaciones que hicimos en los estudios de la universidad junto con los directores, gerentes de las distintas organizaciones, y por el otro lado, ¿cierto?, ellos también presentaron un caso de la situación como ellos veían, principalmente orientado hacia la sostenibilidad. Eso es lo que podría ser. Cedo la palabra a Daniela, porque ella también percibió cosas acá que nos podría apoyar en eso. Sí, bueno, yo creo que ahí Roberto da el panorama completo de cómo surgió y la temática que se aborda, que en el fondo tiene que ver harto con la gestión organizacional, ¿cierto?, en esta diversidad de casos, y siempre como la problemática o quizás el desafío para nosotros desde la academia de poder hacer un vínculo más directo, ¿cierto?, entre teoría y nosotros en trabajo social siempre hablamos de teoría y práctica, ¿cierto? Y quizás lo interesante de este proyecto desde la perspectiva de la innovación es que, claro, por ejemplo, en el caso de trabajo social, siempre ese vínculo lo vemos más directo en lo que son las prácticas de intervención, ya tercer y cuarto año completo, y también en primer año con las prácticas de observación. Pero en este caso, la idea era poder hacer como ese vínculo más directo, pero en otras cátedras, que no necesariamente van a tener este componente práctico. Entonces, ahí hay un ámbito como súper relevante, y lo otro también, la propuesta original del proyecto, es la idea de construir una metodología distinta, que en el fondo se basa en estos casos, en estos informes escritos, con medios audiovisuales, también, o sea, en el fondo también generar otras estrategias de enseñanza-aprendizaje que también puedan ser también más actualizadas para el perfil de nuestros estudiantes también, que ya quizás lo oral o la cátedra expositiva quizás ya no tiene tanto asidero en cierta medida. Si pudiéramos profundizar un poquito en eso, en cuáles fueron como las acciones, cómo fue este proceso de la construcción de los casos y cómo planean, por ejemplo, trabajarlo con los estudiantes. A ver, ya, yo diría que se dio en forma armónica y empezamos a decir, ya, a ver, ¿qué escuela propone a las empresas o a las organizaciones para las entrevistas? Y le dimos la palabra, ¿cierto?,
a trabajo social, que se orientó hacia organizaciones civiles, pero sin fines de lucro, con un sentido muy, muy humano, muy de personas, digamos, y por el otro también una organización estatal, que ahí, bueno, Daniela nos va a ir contando sobre ellos, sobre esos dos casos. Y nosotros ya nos fuimos a la parte más numérica, más de utilidad y esas cosas, pero también orientada hacia servicios, ¿ya? Servicios básicos y servicios profesionales, ¿ya? Esos fueron hicimos 5, te presentamos 4, pero hicimos 5, ¿ya? Sí. Fue un trabajo en que, como te decía, seleccionamos muy bien lo que estábamos buscando para poder tratar de que coincidieran en algunos puntos que nosotros queríamos llegar. ¿Por qué quisimos hacer esta innovación? Que un poco respondiendo a tu consulta. Básicamente porque, como decía bien Daniela, hay una cosa que es un poquito, por así decirlo, un poquito dura, ¿cierto? Que es la teoría en sí. Y la teoría en nuestras áreas de las ciencias sociales no es como la teoría en la ciencia, que digo 2 moléculas de hidrógeno y un oxígeno, tengo el H2O. No es, en ciencias sociales no es así. Tiene una variedad y complejidad de variables que cuesta y no vaya a llegar a un resultado específico y único. Entonces, en ese punto nosotros dijimos, bueno, ¿qué mejor que sean los propios gerentes, directores, ¿cierto?, encargados de estas organizaciones que expongan y vengan acá y conversemos sobre la temática y la problemática de la gestión y de la sociedad. Con la innovación, ¿cierto?, con estos medios audiovisuales nosotros lo vamos a llevar o pretendemos llevarlo, ¿cierto?, como lo hemos declarado, a cursos de pregrado y posgrado. ¿Con el sentido de qué? De que nuestros alumnos y alumnas escuchen desde primera voz, ¿cierto?, la problemática que se presentan en esta organización. Y obviamente en esta problemática nosotros también desarrollamos casos escritos y lo hicimos en conjunto con las empresas. Ellos en su realidad nos presentaron un caso. Y esos casos tienen unas 4 o 5 preguntas o temas a discutir por parte de los alumnos. Entonces, esta presentación de innovación, primero es, como no podemos llevar todo el curso a la empresa X, a la empresa Y, que nos atiendan y nos escuchen, nosotros acercamos a la empresa a la sala de clase. Ese es el objetivo que pretendemos y pretendimos, digamos, trabajar. Súper. Sí. No, pues tremendamente interesante y quizás solamente hay que agregar que también quizás como desafío o como parte de este trabajo de acercamiento a las distintas organizaciones o casos de estudios que elegimos, también el desafío fue generar pautas de entrevista comunes y también tanto para el levantamiento de información previo a la instancia de la entrevista grabada como también en la entrevista grabada. Y finalmente, claro, ahí viene el trabajo interdisciplinario también, que es como la apuesta también de este proyecto. O sea, en el fondo, cómo desde trabajo social podemos preguntar a un director de empresa, a un gerente de empresa, ¿cierto? Que algunas veces el trabajo social está menos posicionado, algunas veces en servicios de bienestar, en recursos humanos. Y ahí, en el fondo, fue la posibilidad de ahondar en ciertas cuestiones que tienen que ver como el vínculo con el Estado, las políticas públicas o las leyes. O sea, elementos que para nosotros desde el trabajo social aparecen muy directas, porque trabajamos en la intervención social, tal vez aparecían menos dibujadas o menos aparentes, y cuando empezamos a ahondar, claro, aparecía muy claro el trabajo, sobre todo con cierta legislación que las empresas tienen que llevar a cabo. Por lo tanto, ese yo diría que fue como un bonito desafío, hacer estas entrevistas e ir encontrando puntos de encuentro también. Súper, súper. Oye, con eso entonces ya nos queda más o menos claro el propósito, la problemática, cuáles fueron las principales acciones y cómo fue el desarrollo de estos casos. Entonces, con esto cerramos la primera parte ya de la presentación del proyecto y los quiero invitar a que pasemos a la sección 2, que nosotros denominamos la ronda, las dinámicas, ¿ya? Okay. A nuestro público
recordamos que estamos en un capítulo de nuestro podcast académico Colaborar. Estamos con Daniela, estamos con Roberto, quienes nos vienen a contar sobre su proyecto. Se escuchan un poquito de ruido porque estamos grabando acá en Casa Central, estamos al lado del gimnasio, estarán haciendo algún arreglo o algo, pero ahí se escucha un pequeño ruido. Así que ahí nuestro equipo va a estar tratando de mejorar el audio. Con eso entonces, los profesores acá ya seleccionaron 2 dinámicas, ya eligieron la ronda rápida de conceptos y también el desafío en una línea. Entonces, ¿les parece comenzar con la ronda rápida de conceptos? Sí, claro. ¿Sí? Entonces acá los profesores nos van a dar un concepto que resuma o representa su proyecto y van a explicar brevemente por qué se quedaron con ese concepto. Y se va la palabra. Daniela. Ya, parto yo. Bueno, yo destacaría el concepto de interdisciplinariedad. ¿Ya? Yo creo que para mí fue, o este proyecto en general es muy distintivo por eso, porque realmente implicó un trabajo interdisciplinario desde las ciencias económicas y sociales. Y muchas veces no nos toca tanto trabajar en conjunto, algunas veces uno trabaja más con, no sé, sociología o con las humanidades, pero no necesariamente con las ciencias económicas. Así que este proyecto tiene ese carácter interdisciplinario bastante innovador en términos de las disciplinas que engloba. Y eso es una puerta ya para mantener este trabajo en conjunto y darle otras posibilidades. Así es. Sí. Súper. ¿Los otros conceptos? ¿Les tengo que dar todo? Vamos compartiendo. Sí. Lo otro que nosotros encontramos acá, que es la realidad. Es más que conceptos, encontramos con un gran título, digamos. Fue un golpe de realidad. Y ese golpe, y digo así porque cuando nosotros nos acercamos a estas empresas y las empresas nos empiezan a contar su problemática, nos dimos cuenta de que el efecto de cuando tú estudias la teoría como se acerca a una suerte de conclusión o resultado, y resulta que en la realidad no necesariamente es eso. Va a depender de la organización, va a depender del medio, va a depender de las condiciones que tenga el medio en ese minuto, y fíjate que va a depender mucho, y acá lo asociamos a lo que hacíamos con trabajo social, al sentir de las personas. Las personas hacen mucho de esto, donde se va formando el etos organizacional, y ese etos organizacional, si bien es cierto, se hereda, pero el componente dinámico es la forma del desarrollo que tienen las personas. ¿Cuál es su experiencia de vida? Y cómo su experiencia de vida, buenas o malas, digamos en general, hacen que su comportamiento o condiciona su comportamiento para el logro de los objetivos de las empresas. Y si nosotros pensamos que hay muchas personas trabajando en eso, se va creando una situación muy compleja, y por eso hablo cómo reducir eso en una sola palabra, hablo realidad. Yo quisiera complementar solamente, antes de decir el tercer concepto, ¿cierto? Es como el tema del factor humano, que claro, muchas veces aquí el estudio es de las organizaciones, ¿cierto? Públicas, privadas, y ahí entran, y siempre estamos analizando, ¿cierto? Todas las complejidades más estructurales, políticas, ¿cierto? Económicas, también el territorio y otro tipo de factores. Pero también, sobre todo desde la perspectiva de la intervención social, del cambio y la transformación social, que es un poco desde trabajo social a lo que queremos apostar, y por supuesto también desde comercio, es algo a lo que se apuesta. Finalmente, el factor humano sí hace una diferencia, ¿ya? No es que pueda hacer un cambio radical de todas las condiciones, pero sí las prácticas individuales o de grupos colectivos sí pueden hacer una diferencia en términos de la calidad de los servicios o de la orientación, ¿cierto?, de lo que se está entregando o distribuyendo a las personas. Entonces, sí, también es relevar eso a través de este proyecto, y es como este sentido de realidad que nos hablaba Roberto. Y nada, quizás hablar el tercer concepto, sí, que es el de innovación, que lo conversamos hace un poquito aquí, pero también antes con Roberto. Sí, yo creo que
este proyecto está puesto en la lógica de la innovación metodológica y nosotros a través de la metodología que implementamos, tanto como para construir los casos, como también luego para echar a andar esta metodología en cada uno de los cursos y desde este componente interdisciplinario, yo creo que todos esos elementos dan cuenta de una innovación finalmente en docencia. Súper. Estamos muy contentos y expectantes en realidad de llevar esto, porque queremos ver ahora las respuestas de los alumnos. O sea, nosotros tenemos la respuesta, digamos, de las organizaciones, lo que nosotros planificamos, pero obviamente el movimiento se va andando y queremos ver cómo funciona. Y eso estamos, como decía, expectantes y de verdad apostamos a un muy buen resultado. Sí. Súper. Eso ya lo vamos a hablar un poquito en la próxima sección sobre cómo le damos la continuidad a este proyecto. Ahora, por último, ya para cerrar esta parte de las dinámicas, el desafío en una línea. ¿Cómo ustedes podrían resumir su proyecto en una frase, en una oración simple que lo represente? No sé si coincidimos, pero nosotros hablamos de innovación. Sí. Eso es nuestro concepto. Innovación. Innovación. Sí. El mismo concepto y se quedan con eso que resume el proyecto. Sí. Es que no podía ser mejor la palabra cuando tomamos el proyecto y decía innovación en el aula, innovación. Y no solamente la innovación en el aula, es innovación. Por eso le pusimos el punto ahí. Porque nosotros también provocamos en las organizaciones un cambio. Y eso es importante destacar. Y bueno, a la tercera etapa lo vamos a conversar, pero fíjate que hace muy bien y es muy importante ver la receptividad de la otra parte. Que se tomaron el tiempo, que venían contra reloj, que se ponían nerviosos, que no sabían con qué se iban a encontrar. Entonces te das cuenta que son personas también, que tienen sentimientos, que hay cosas. Y lo recibieron muy bien. Y les gustó. Entonces, ¿cuál es la idea? Digamos, que nosotros decimos que esto puede servir no solamente para nuestras disciplinas, sino que para muchas disciplinas. ¿Por qué? Porque también nosotros fuimos percibiendo algunas suertes de problemáticas que se daban y que no era difícil hacer un cambio para poder provocar un efecto positivo en ella. Eso te podríamos... Súper. Oye, con eso entonces cerramos esta segunda parte. Bueno, entonces ahora los quiero invitar a que pasemos a la tercera parte ya y final de este podcast, donde los quiero invitar a que podamos reflexionar, puedan evaluar un poco el desarrollo de este proyecto. Ya finalizado, podemos tener como el panorama más o menos completo de esto. Y para eso me gustaría comenzar preguntándoles cuál fue el principal aprendizaje que ustedes tuvieron mediante el desarrollo de este proyecto, al ser un trabajo interdisciplinario, colaborativo, autónomo también, considerando que estos proyectos están enmarcados dentro de la trayectoria formativa, en el nivel avanzado, que es un aspecto de la formación docente. Entonces, ¿con qué se quedan? ¿Qué aprendieron ustedes al hacer esta iniciativa? Bueno, lo primero es que teníamos muchas cosas en común con nuestros colegas y que durante tanto tiempo solamente nos saludábamos en los ascensores, en los pasillos, pero no nos sentábamos a conversar, que disciplinariamente teníamos cosas en común. Eso es lo primero que quiero destacar. Y segundo, que la voluntad que tuvieron ellos también en aceptar en trabajar con nosotros. En tercer punto, quiero destacar también la voluntad de las organizaciones que amablemente vinieron a trabajar con nosotros. Y estaban dispuestos a hacerse un examen, porque ellos se sentían como que los estábamos examinando, como que volvieron a la universidad. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Sí. Venía un poco nerviosa las chicas. Tal cual, sí. Sí, de verdad. Y no era eso. Pero, y eso fue enriquecedor porque tanto para las organizaciones como para nosotros, porque levantamos problemas reales y buscamos presentar a los futuros alumnos y alumnas que van a ver este trabajo
a buscar soluciones. Como ya lo decía hace un rato atrás, no hay una solución con el método científico. Acá hay varias miradas y varias soluciones, y va a depender de las circunstancias ambientales que se estén dando en el momento. Así que yo opinaría en términos tratando de reducir al máximo tu consulta. Yo lo dejaría ahí. Le doy la palabra a la profesora Gianbruno para que le dé la otra parte, digamos, de la mirada del trabajo social. Sí, yo en mi caso, bueno, coincido con estas cosas con Roberto. O sea, lo primero, lo significativo del proyecto fue el trabajo conjunto. O sea, la posibilidad de salir, muchas veces se habla de la zona de confort, ¿cierto? Y la zona de confort es quedarnos con los que hablamos el mismo lenguaje, por decirlo así. Pero, claro, cuando vamos a trabajar con otros es encontrar puntos en común, pero también poder acoger la diversidad también, ¿cierto? Y eso es tremendamente interesante, enriquecedor desde una perspectiva profesional, académica, no solamente pensando en los estudiantes, sino que también pensando en nosotros, ¿cierto? Como los profesores que estamos participando de esta iniciativa. Entonces, y creo que fue sencillo, o sea, sencillo en el sentido de que no nos costó, ¿ya? O sea, fue muy armónico, como dice Roberto, y eso da cuenta de que no es tan difícil trabajar en conjunto. Y creo que en ese sentido es replicable la experiencia y también es un llamado a hacer más estos trabajos interfacultad, por decirlo así. Eso por una parte. Y lo otro que es significativo para mí y que va un poco en la línea también de lo que plantea Roberto es la apertura de la universidad al medio. O sea, cada vez estamos con la lógica de vinculación con el medio, pero ya no desde la organización entera, lo que es la PUCB, sino también desde cada una de las escuelas y también desde cada uno de los profesores y equipos, ¿cierto? Entonces, yo creo que, y tal como lo decía Roberto, también, bueno, por otras instancias, pero esta también, cuando uno se comunica con las organizaciones y se comunica también con los profesionales, directivos en particular, también lo valoran mucho, porque también eso implica un reconocimiento al trabajo que ellos, que ellas están realizando. Muchas veces trabajo arduo en condiciones que no son las más favorables, en términos de recursos económicos o en términos de los desafíos que puedan tener las organizaciones. Entonces, creo que una forma en la cual la universidad contribuye a visibilizar esos esfuerzos que muchas veces quedan dentro de la organización es a través de este tipo de proyectos, y ese es el componente nuevamente como innovador que tiene el proyecto. Pero para mí, o sea, como solamente decir que la innovación, muchas veces se habla mucho de innovación y uno pensaría, oye, o sea, como esto es el tremendo proyecto y una tremenda innovación, pero finalmente la innovación tiene que ver con lo que es poco común o poco frecuente en términos de práctica. Y ahí hay un elemento de originalidad, de creatividad, que en el fondo cada uno de nosotros quiere aportar a eso. Principalmente es eso, salir de la zona de confort, ver fuera de la caja, hacer un pequeño cambio en lo que estoy haciendo para principalmente mejorar el aprendizaje de estudiantes o de organizaciones, etc. Así que súper bien. Oye, viendo la otra cara de la moneda, porque claro, siempre hablamos de todas las cosas buenas y de los resultados que obtuvimos, pero también me gustaría invitarlos a pensar qué cosas quizás modificarían o qué cosas tenían programadas, planificadas y no resultaron tan bien, o qué considerarían para modificar para el próximo implementación. Mira, principalmente yo definiría una sola, que hay que tener paciencia y empatía, porque los horarios, los tiempos de nosotros podrían ser un poco homogéneos, por así decirlo, ya, porque estamos dentro de la misma casa, no sé, pero coordinar eso con las empresas se puede de repente interpretar como que no tienen interés, y no es eso, es que la dinámica de ellos es difícil. Lo otro es la confección de los casos. Ellos tienen que contar de sus propias realidades, pero tienen que tener cuidado que lo que están contando, por un tema de salvaguardar información clasificada, cuidar a las personas, etc. O sea, hay muchas cosas ahí que uno en realidad cuando va hacia el mundo de las organizaciones tiene que entender que la respuesta a lo mejor no es lo que yo estaba esperando, ¿sí? Pero que va en línea de lo que sí quiero trabajar.
que finalmente ese es el comportamiento de la organización a través de sus personas. ¿Y cuál es la problemática que se está desarrollando para poder cambiar? ¿Cuál es su respuesta? Y un poco lo que nosotros estábamos buscando de estas organizaciones tan disímiles en sí, entre ellas, pero cuál es su respuesta hacia la sostenibilidad, un tema que para nosotros es tremendo. Y así entrevistamos ciertas empresas de servicios básicos, empresas de servicios profesionales, servicios comunitarios, digamos, y nos dábamos cuenta que estaban haciendo hartas cosas, pero no estaban visibilizadas. Y eso requirió un poquito de paciencia a nosotros, que realmente como que nos desesperábamos. Y en eso yo llamo a los colegas a que se atrevan, que lo hagan, pero que tengan en consideración que hay unos tiempos que no necesariamente van a coincidir con los tiempos nuestros, que también son complejos. Hoy tenemos clases, tenemos investigación, tenemos trabajo, gestión, etc. Entonces, ahí es una parte que uno tiene que tomar su tiempo y entender a la otra parte. Eso por un lado. Y por el otro lado, yo diría que a veces las respuestas, como te decía hace un rato atrás, no son las que nosotros queremos. Y eso es nuestra responsabilidad como los pilotos del proyecto en poder redirigirlo. Ir encaminando Sí. para que sea de utilidad para lo que ustedes lo quieren aplicar. Porque estamos hablando con profesionales y no con académicos. Y eso también tenemos que hacer esa separación nosotros y entender esa parte. Los que tenemos la responsabilidad de pilotear eso y de liderar somos nosotros. Porque nosotros tenemos la experiencia en esa parte. Claro. Y eso a veces cuesta. Cuesta porque no conoces a la persona, no sabes cómo guiarla. Entonces, ahí hay que hacer un trabajo. No sé si querías agregar. Sí, no, yo coincido totalmente. O sea, fueron muy pocas quizás las dificultades, sino que más los aprendizajes como en este ámbito. Pero sí, yo creo que era la flexibilidad. O sea, tuvimos que tener mucha flexibilidad en términos de hacer los contactos, de ir definiendo fechas, de cambio de fechas también, ¿cierto? Constantemente. Y yo creo que ahí finalmente es como poder lograr los resultados que nos propusimos, ¿cierto? Según un cierto cronograma y productos, que es como la lógica de los proyectos, ¿cierto? Pero siempre considerando que finalmente el logro del proyecto no pasa por el cumplir exactamente esa planificación, sino que estar muy al servicio de lo que acontece en la dinámica misma de ir llevando a cabo el proyecto. Sí, yo creo que eso fue quizá uno de los principales desafíos que diría yo que lo esquivamos bastante bien. Sí. Súper. Oye, ya como para ir cerrando, si nos pueden contar un poquito qué se viene ahora con la implementación de los casos, brevemente, cómo planean trabajarlos durante este nuevo semestre académico. Bueno, desde mi escuela lo vamos a llevar a pre y posgrado, a las aulas para que nuestros alumnos y alumnas, ¿cierto?, se empapen con esta realidad y puedan desarrollar el cuestionario que viene con los casos. Y en ese cuestionario están las dudas, las consultas y las posibles soluciones que ellos, como grupo o individualmente, planteen a la problemática que tiene el caso. Eso lo queremos llevar. Estamos muy conscientes que el desafío es tremendo, porque vamos a tener que saber guiar a los alumnos ahí. No tenemos el resultado. Entonces, eso también nos produce un poquito de expectativa. Yo creo que son altas, porque por lo menos nosotros pensamos que los alumnas y alumnos se van a entretener con eso y van a ver una situación teórica que la han visto desde los cursos anteriores, hecho en realidad en una empresa con cuerpo. Y ellos ser partícipes de una solución, yo creo que los va a motivar. Eso lo diría yo en mi caso. Sí, en nuestro caso lo mismo. O sea, vendría ahora ya la fase de aplicación finalmente o de desarrollo de esta nueva metodología. Y en mi caso, bueno, hay un curso que yo me toca impartir en cuarto año, análisis de políticas sociales. Y ahí finalmente es cuando quiero presentar como innovación, ¿cierto?, metodológica, estos casos, las grabaciones y
claro, en el contexto de esa cátedra va a ser muy interesante poder distinguir cómo, por ejemplo, el sector privado, la empresa, se articula con el sector del Estado a propósito de nuevas legislaciones, como la ley de 40 horas, o la ley Karin, que implica un trabajo de implementación o de puesta en práctica de esa ley, que muchas veces no la conocemos tanto porque finalmente queda a las decisiones que tomen las organizaciones respecto de cómo esas leyes van a ser implementadas. Claro, entonces ahora a través de estos casos vamos a poder mirar directamente cómo aquello ocurre. Y bueno, eso es en el segundo semestre de este año, 2026, y también la idea es poder incorporar también estos casos en la asignatura, en el módulo de análisis de políticas públicas que imparto también en el magíster de nuestra escuela, y lo mismo, para poder mirar un poco el ciclo de política pública y cómo se despliega en organizaciones públicas, privadas y del tercer sector. Súper. Oye, ya para cerrar, ¿qué consejo, qué tips, qué recomendación ustedes le podrían dar a sus colegas para que se motiven, se atrevan a hacer estos cambios metodológicos, a hacer este cambio en la manera de aprender de sus estudiantes? ¿Qué consejo ahí, si quieren, se lo pueden dar a la cámara? ¿Qué tips o qué ideas le podrían ustedes entregar? Sí, yo creo que, o sea, pensando en lo que ha sido nuestra experiencia, como que se animen finalmente, porque muchas veces como el trabajo colaborativo o interdisciplinario aparece mucho desde la investigación, pero finalmente ese trabajo también lo podemos hacer en el contexto de la docencia. Y es revalorizar la docencia, es revalorizar las posibilidades de trabajo conjunto, colaborativo, de aprendizajes mutuos y de llevar la interdisciplinariedad al pregrado. Y cuando hablo del pregrado nos referimos a nuestros estudiantes de pregrado, que ya vengan con esa, pudiésemos decir, experiencia de lo que implica una mirada y un trabajo interdisciplinario, que muchas veces ya en el campo laboral eso ocurre necesariamente, pero qué bueno tener instancias previas que te preparen para aquello también. Entonces, como pensar en todo el potencial como de aprendizaje que tiene estas posibilidades de trabajar en conjunto con estos pares que ya sea pueden estar en tu propia facultad o pueden estar quizás incluso en otras facultades, como eso. Súper, gracias Daniela. Que se atrevieran a innovar, a buscar estas conexiones con otras unidades académicas, porque en realidad hay más cosas en común que cosas no comunes. Siempre se va a mirar, digamos, el resultado desde como ya lo habíamos definido en una palabra, innovación. La riqueza que se produce en esta interacción entre unidades académicas distintas se va complejizando, ¿cierto?, en los resultados que eso tiene, y finalmente esos resultados, ¿cierto?, son la respuesta a cosas en común que podríamos nosotros enfrentar para el desarrollo de un problema de la organización y de las ciencias sociales. Eso diría. Súper. Oye, Roberto, Daniela, muchas gracias por haber asistido a este capítulo, por habernos compartido su experiencia. Qué bueno que haya resultado bien este trabajo interdisciplinario, este trabajo con las empresas también. Les deseamos mucho éxito también en la implementación ya con sus estudiantes. Y a nuestro público también los dejamos invitados a que nos sigan viendo y escuchando en nuestros próximos capítulos del podcast académico Colaborar. Muchas gracias por estar ahí con nosotros.